Bienvenido a la experiencia de comunidad en casa. Gracias por permitirnos poder llegar hasta tu hogar y compartir siempre una palabra de bendición. ¿Qué te parece si allí donde estás, junto con tu familia, declaramos lo que creemos? En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Sabemos que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte y por eso declaramos palabras de vida, palabras de bienestar y palabras de prosperidad. Hoy vamos a seguir aprendiendo sobre las emociones y sobre el buen manejo de las emociones. Sabemos que Dios nos creó como seres capaces de poder tener emociones. Hemos aprendido que el mismo Dios experimenta emociones. Jesús vivió emociones y también el Espíritu Santo dice la Escritura que se puede entristecer. Por lo tanto, hablamos de un Dios que nos creó con la misma capacidad de poder experimentar las emociones. Pero cuando nosotros hablamos de las emociones, tenemos que aprender a hacer un buen uso de las mismas. ¿Por qué? Porque tantas emociones sin el manejo correcto pueden traer daños para nuestra salud psicológica y física. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña? Y Salmos nos da un ejemplo claro sobre el poder aprender a manejar las emociones. Dice el capítulo 103 de Salmos en el versículo 13 en palabra de Dios para todos. Alma mía, alaba al Señor, que todo mi ser alabe su santo nombre. Alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios perdona todos tus pecados y sana todas tus enfermedades. Salmos nos está enseñando sobre el correcto manejo de las emociones y le está hablando a su alma. Nosotros sabemos que somos seres trinos, tenemos un cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Y en nuestra alma es donde radican las emociones y los sentimientos. Y Salmos nos está hablando sobre poder aprender a hablarle a nuestra alma en aquellos momentos difíciles o buenos de nuestra vida. Y nos está hablando sobre también las enfermedades. Pero cuando hablamos de las enfermedades, sabemos que no solamente son las enfermedades físicas, sino que también las enfermedades del alma. Hay heridas que pueden venir a nuestra alma y traer daños muy perjudiciales para nuestra vida. Por ejemplo, el rechazo, el abandono, la injusticia, la traición, son heridas que pueden perjudicar grandemente nuestra vida si nosotros no sabemos manejar esas emociones. Por eso es que nosotros debemos de aprender sobre la inteligencia emocional. Ahora, ¿qué es inteligencia emocional? Una palabra que ha estado mucho de uso al día de hoy, pero que cuando vamos a las Escrituras nos damos cuenta que Dios nos estaba enseñando sobre ese manejo correcto de las emociones. Y hablamos de inteligencia emocional como aquella actitud que Dios puso en nosotros para poder percibir las emociones, comprenderlas, utilizarlas y poder manejarlas. Es saber poder hablar sobre nuestras emociones. Hoy vamos a hablar sobre el miedo. Y el miedo tiene características positivas y negativas como todo en la vida. Y cuando nosotros hablamos del miedo, hablamos de una señal emocional de advertencia que nos está hablando que se aproxima un daño a nuestra vida, el cual puede ser físico o psicológico. Y es una reacción natural de nuestro cuerpo cuando nosotros nos encontramos en algún peligro. El miedo nos puede permitir a nosotros enfrentar los momentos difíciles y poder reaccionar antes de vivir ese acontecimiento. Ahora, el miedo, hay que hablar esto porque el miedo también es una emoción que nosotros la vamos a experimentar, pero la forma en que nosotros reaccionamos, vamos a reaccionar también, depende cómo hayan sido nuestras propias experiencias, pero también cómo hemos aprendido en nuestros hogares. Y yo quiero ponerte un ejemplo bien sencillo desde mi testimonio. Mi mamá siempre le tuvo temor a los sapos. Siempre que ella veía un sapo, su actitud realmente era transformada. Se encontraba bajo una amenaza y reaccionaba ante esa situación. ¿Tú sabes que yo crecí viendo a una madre que tenía temor a ese animal? Y yo también llegué a desarrollar un temor hacia ese animal porque aprendí de una conducta en mi casa. Mi sorpresa fue que cuando yo entré a la universidad, practicaba un laboratorio de fisiología y cuando nos tocaba entrar a los laboratorios,
¿Con qué animales crees tú que nos tocaba realizar algunos acontecimientos? Con los sapos. Y tuve que aprender a manejar esa emoción y a poder aprender de nuevo y tener que enfrentarla. Te lo puedo poner con un ejemplo sencillo, pero muchas veces los temores nos pueden paralizar. Cuando nosotros tenemos miedo, incluso podemos llegar a tener una baja capacidad de control y de predicción en las situaciones de nuestra vida. Siempre tratamos como seres humanos de huir de aquellas situaciones que nos producen temor. El miedo nos sirve para poder reaccionar y para poder escapar de cualquier peligro. Pero algo negativo que el miedo tiene es que nos puede paralizar. ¿Cuántas veces frente a un temor nosotros paralizamos nuestra vida? El temor es una barrera incluso que te impide poder vivir la vida que Dios te ha dado. El temor también nos puede bloquear emocionalmente a tal punto que no nos permite poder disfrutar los placeres de la vida que Dios nos ha querido dar con libertad. La palabra nos enseña que Dios nos ha dado un espíritu de libertad y el temor nos va a mantener cautivos. Por eso tenemos que aprender a hacer buen uso de esta emoción. El miedo que no se puede manejar es capaz de producir un trastorno obsesivo en nuestras vidas, puede traernos trastornos de ansiedad, ataques de pánico o fobias. Es por eso que estamos hablando sobre estas emociones, porque nosotros podemos tener miedo a lo que está por acontecer a nuestras vidas. En este tiempo de incertidumbre podemos enfrentar miedo porque no sabemos qué va a acontecer el día de mañana. Y el miedo nos puede prohibir afrontar la vida de la manera correcta. Y entonces tendríamos que salir huyendo de aquellas situaciones donde Dios tiene una promesa para nosotros. ¿A dónde nos puede llevar el temor? Nos puede llevar a perder una promesa de Dios para nuestra vida. ¿Sabes que cuando estaba meditando en esta palabra, me puse a meditar en el pueblo de Israel? ¿Tú te recuerdas que Dios mandó a su pueblo a enfrentar muchas situaciones de temor? Los llevó a enfrentar una tierra de gigantes, los llevó a conquistar una tierra prometida y tenían que enfrentar batallas, tenían que enfrentarse a grandes rivales. Encontramos a un David que encontró a un ejército completo con miedo por un gigante que era Goliat. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo de Israel, en todas las historias de la Biblia, se hubiera detenido ante el temor y se hubiera paralizado? Seguramente no sería la nación que conocemos hoy en día. Seguramente no hubieran alcanzado las promesas que Dios tenía para su vida y lo más seguro es que tampoco hubieran heredado la tierra que Dios tenía para ellos como herencia. Ahora, te lo quiero trasladar a nuestro contexto. ¿Crees tú que el miedo te ha paralizado en alguna bendición que Dios tiene para tú y para tu familia? ¿Crees tú que el temor te ha llevado a detenerte, a sentirte mal emocionalmente y no avanzar a las promesas que Dios ya tiene predestinadas para ti y para tu familia? Sabes, a veces nosotros nos toca enfrentar de nuevo esos temores y tenemos que saber que tomados de la mano de Dios vamos a poder vencerlos. ¿Sabes un ejemplo bien sencillo? Aquellas personas que le tienen temor a los perros o a algunos animales. En base a una experiencia de su pasado, porque un perro le pudo haber mordido, puede llegar a detenerse o paralizarse por completo cuando ve a algún perro por la calle. O tal vez un perro mucho más pequeño. Y esas experiencias del pasado nos llevan a reaccionar de una manera distinta en nuestro presente. Ahora, nosotros tenemos un espíritu, dice la Escritura, de dominio propio, donde Dios nos manda a no tener temor, dice la Escritura. Quiero que vayas conmigo a Josué, capítulo 1, versículo 9, en la Nueva Versión Internacional. Y dice la Escritura: yo te lo ordeno, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Y encuentro aquí que Dios le está hablando al pueblo de Israel y les está diciendo: sean fuertes y valientes. El esfuerzo viene a mi vida cuando estoy cansado, pero la valentía viene a mi vida cuando estoy pasando por situaciones de mucho temor.
Lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel es, van a pasar por momentos en su vida donde van a enfrentar temores. Y ustedes tienen que aprender a enfrentar esos momentos de miedo, saber que yo estoy con ustedes y que les voy a dar la victoria. Dios nos adelanta que nos ha otorgado la victoria. Dios no patrocina fracasos, pero nosotros tenemos que ser capaces de sobreponernos a esta emoción, no paralizarnos y avanzarnos, extendernos a lo que está hacia adelante, porque Dios nos garantiza que nos va a ir bien. Salmos en el capítulo 56, versículo 3, en Nueva Versión Internacional dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Tanto que nos enseña este salmo. Cuando estoy pasando por algún momento de temor, hay algo que debo de hacer: poner mi confianza en Dios. No me voy a paralizar, no me voy a detener. Tendré que esforzarme, tendré que afrontar ese momento difícil y frente a aquella situación que es un peligro para mi vida, debo de poderla enfrentar, debo de avanzar, debo de seguir, no puedo retroceder. ¿Por qué? Porque he puesto mi confianza en Dios y sé que Dios me ha garantizado el que me vaya bien en este momento de mi vida. Hay un proverbio en las Escrituras que nos habla sobre los leones y dice: el león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Esto está en Proverbios capítulo 30, versículo 30. ¿Tú sabes que Dios creó al león sin la capacidad de caminar hacia atrás? Dios le permitió a este animal la capacidad de solo caminar hacia el frente. Y nosotros tenemos que aprender de ese carácter. Tal vez por eso podemos comprender que Dios tiene una faceta que dice que es el león de la tribu de Judá. Y nos está hablando frente a una batalla. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de poder afrontar esas situaciones de peligro. Pero también cuando leo este salmo puedo evidenciar que el temor, cuando no lo logro manejar, a Dios le dará un mensaje. Y el mensaje será: no confío en que tú estás conmigo. No confío en que tú me has dado la victoria. Isaías en el capítulo 41, versículo 13, en Nueva Versión Internacional nos enseña: porque yo soy el Señor tu Dios que te sostiene de tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. Cuando leo este salmo, medito en las reacciones de mis hijas. Mis hijas, en algunos momentos, cuando sienten miedo, corren hacia mis brazos o a los brazos de su mamá pidiendo refugio. Y nosotros en ese momento les tomamos de la mano y les ayudamos a enfrentar esos momentos difíciles. Porque no podemos permitir como padres que el temor las paralice. Y Dios tiene esa misma actitud como Padre hacia nuestras vidas. Dios desea que nosotros afrontemos esos temores en nuestra vida, que estemos confiados en que Él nos tomará de la mano y nos ayudará a tener la victoria. Hay algo que Dios necesita de parte de nosotros: pararnos frente a nuestros temores y confiar. Si te das cuenta, al final es Él el que pelea por nosotros. La palabra nos enseña que Él pelea nuestra batalla y nos da la victoria. Entonces lo que Dios necesita son hombres y mujeres que desarrollen su nivel de confianza en Él. Cuando hablamos de obediencia, hablamos de que la obediencia me pueda llegar a permitir ser una persona valiente. Josué es un ejemplo claro. Josué seguro tuvo temores en su vida, pero era obediente a Dios y la obediencia lo llevó a convertirse en un valiente de Dios. Mira lo que dice la Escritura en el Salmo 34, versículo 4 en Nueva Versión Internacional. Busqué al Señor y me respondió y me libró de todos mis temores. Salmos nos está enseñando que Dios no solamente me va a responder en los momentos difíciles, sino que también me va a librar de todas aquellas situaciones que yo me puedo sentir bajo una amenaza y que van a infundirme temor en mi vida. Entonces, quiero ir concluyendo con esto. Cambia tus temores por confianza. Vamos a enfrentar momentos de temor ante la incertidumbre, principalmente en este tiempo. Podemos tener temor a lo porvenir, temor a lo que va a acontecer, porque hasta el momento es incierto. Pero tenemos que saber algo. Dios está también en nuestro futuro y nos garantiza el éxito.
Y quiero terminar con 1 de Juan, capítulo 4, verso 18, el cual dice: sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Y Juan nos está enseñando que el verdadero amor es capaz de echar fuera todo temor. ¿Cómo puedo entonces interpretar este pasaje? El amor perfecto que Dios tiene hacia mi vida me lleva a comprender que Dios a mí me ha librado de toda angustia, que Dios está conmigo. Este versículo me está enseñando que Dios me libra de mis temores. Y cuando yo comprendo el amor de Dios hacia mi vida, me doy cuenta que nunca me va a dejar y nunca me va a abandonar. Siempre estará conmigo, aún en aquellos momentos difíciles de mi vida, en los cuales puedo tener incertidumbre, puedo reposar y estar tranquilo y confiado, sabiendo que Dios me garantiza el éxito. En este tiempo, atrévete a enfrentar esos temores a la incertidumbre. Sabemos que Dios está con nosotros. No te paralices cada día, porque sabemos que Dios nos ha dado la victoria. ¿Qué te parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de mis hermanos que en algún momento el temor los ha paralizado. Oro por aquellas situaciones de la vida que les ha tocado enfrentar en este tiempo, pero donde seguro, mi Dios, se han sentido amenazados y han tenido temor de seguir adelante. Oro para que tu Santo Espíritu traiga ese espíritu de poder en sus vidas y que podamos proseguir a esas promesas que tú tienes para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Y así como estás en oración, yo quiero invitarte para que repitas esta oración conmigo y le digas: Señor Jesús, te abro mi corazón, te pido que perdones mis pecados y me regales la vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida y a partir de ahora yo declaro que si yo muero, iré contigo al cielo. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, quiero invitarte para que nos levantes un emoji ahí en los comentarios, nos puedas escribir para poder identificarte, también nos puedes escribir a través del WhatsApp para que juntos podamos ayudarte en esta decisión que has tomado y ayudarte en este nuevo caminar de la fe. Y quiero terminar la enseñanza el día de hoy presentándole a Dios nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Gracias a cada familia que ha confiado en nosotros, la iglesia, y que ha traído el fruto de su trabajo para poder seguir expandiendo el reino y bendecir familias. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7. Cada uno debe dar lo que en su corazón ha decidido, y no lo hagan con tristeza ni por obligación. Dios ama a los que dan con alegría. Dios tiene el poder de darles más bendiciones de las que necesitan para que siempre tengan lo suficiente para ustedes y también para que puedan ayudar generosamente a toda buena causa. ¿Sabes que en este tiempo tenemos temor de quedarnos sin recursos? Y es normal. Es natural que nos sentamos amenazados ante los diferentes cambios en la economía. Pero la palabra nos está enseñando que nosotros debemos de tomar una decisión en nuestro corazón, aunque tengamos temor, darle a Dios lo que le corresponde. Entonces traerá a nuestra vida una cosecha y vamos a recibir todo lo suficiente para nosotros, pero también recibiremos lo suficiente para poder ayudar con generosidad a otras personas. Así es que vamos a orar por esos diezmos y por esas ofrendas, sabiendo que Dios abre el cielo y derrama bendición. Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos estos diezmos y estas ofrendas y te pedimos, Padre, para que tú abras tu buen tesoro en el cielo y sigas bendiciendo a las familias con esa bendición sobreabundante en cada hogar. Te pedimos para que reprendas al devorador de nuestros bienes y que en este tiempo, Señor, envíes el sustento para nuestros hogares y que también tengamos para compartir con el necesitado. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Gracias por permitirnos poder llegar hasta tu hogar y compartir siempre una palabra de bendición. Nos vemos la próxima semana.